Saludos cordiales. Como parte de la asignatura Pensamiento Complejo del Investigador Docente, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el doctorado en Educación, el facilitador, el doctor Ángel Pérez, y los integrantes del grupo, los doctorantes Elizabeth Lara, Jessica Gutiérrez, Marcos Matiguán, Gabriela Ruiz y mi persona, Rosa Bellorín. Edgar Morin, en el método 3, el conocimiento del conocimiento, se adentra en el núcleo de su epistemología de la complejidad. Asimismo, se refiere al abismo como un diagnóstico de urgencia sobre el estado crítico de la mente humana y continúa con el libro primero, Antropología del conocimiento, donde se estudian las raíces biológicas y cerebrales del acto de conocer. Según Morin, utiliza la metáfora del abismo para describir la aterradora paradoja del conocimiento contemporáneo. En cuanto a la paradoja de la ceguera del conocimiento, afirma que conocemos el mundo pero ignoramos cómo funciona nuestra mente. Es como respirar sin saber de pulmones. Corremos el riesgo de vivir con verdades a medias o dogmas. El autor plantea además la contradicción fundamental, donde el ser humano es el operador del conocimiento, el sujeto que investiga, pero al mismo tiempo es el objeto de ese conocimiento, pertenece al mundo físico, biológico que investiga. Donde el saber fragmentado, los científicos estudian parcelas aisladas, el especialista sobre todo sabe todo, pero casi nada, destruyendo los puentes para entender los problemas reales y globales. Por su parte, al referirse a la antropología del conocimiento, esta nació para sobrevivir en la evolución, no en una universidad. Pensamos desde el cuerpo, el instinto y las necesidades vitales básicas. Morin realiza una antropología epistemológica en la cual analiza cómo el ser humano, en tanto especie biológica dotada de un cerebro hipercomplejo, está diseñado para procesar el mundo, abordando el conocimiento desde varias subdimensiones fundamentales: la animalidad del conocimiento, el espíritu y el cerebro, la relación mente-cuerpo, cerebro y mente unidos. No somos computadoras frías, el cerebro físico produce ideas, pero nuestras emociones, miedo y la capacidad de dudar guían nuestra razón. Continuando con el hilo de la exposición, hablaremos de la animalidad del conocimiento. Al analizar la relación entre el conocimiento humano y el animal, siempre se ha dicho que el único ser racional es el humano y que, por el contrario, el animal actúa únicamente por instinto de supervivencia. Sin embargo, en el reino animal, tanto el hombre como las demás especies han experimentado cambios importantes en su evolución filogenética. En este sentido, dichas transformaciones han sido de carácter morfológico, fisiológico y social, afectando directamente su proceso de conocer y adaptarse al entorno en que habita. Al respecto, Edgar Morin refiere que el conocimiento no nace en la academia ni en el lenguaje humano. En este sentido, desde el punto de vista ontológico, el conocimiento humano no es una ruptura con el mundo animal, sino más bien una continuidad evolutiva. Ahora bien, si se parte de la premisa que el conocimiento es un tejido continuo, lo que diferencia la posición del hombre con la del animal es precisamente la interpretación que se le asigna a los hechos o fenómenos. Por consiguiente, la racionalidad del ser humano no es la negación de la animalidad, sino su expresión más compleja. Para Edgar Morin, el conocimiento es una traducción y una reconstrucción de la realidad. Ahora bien, voy a hablar de otro tema interesante relacionado con el conocimiento, como es la espiritualidad y el cerebro. Por un lado tenemos lo objetivo, lo tangible y los hechos palpables de la neurociencia cognitiva. Por el otro, emergen figuras abstractas y subjetivas de nuestra espiritualidad, como el amor, la piedad, la felicidad. Históricamente se ha intentado separar estas dimensiones o, en su defecto, reducir una a la otra. Analizado desde la ontología, la hermenéutica y la adquisición de conocimiento, estos ámbitos no son mundos separados, sino manifestaciones interconectadas e inseparables. Bajo esta perspectiva, el cerebro constituye la base biológica a partir del cual surge una realidad que es psíquica y espiritual. Esta última tiene a su vez la capacidad de actuar sobre el propio tejido cerebral. De este modo, el fenómeno psíquico, con su capacidad de influir sobre el cerebro, evidencia que el todo posee una cualidad emergente que no se reduce a las partes, lo cual coincide plenamente con el principio hologramático de Edgar Morin. Es importante acotar que no hay conocimiento puramente objetivo ni puramente subjetivo. En conclusión, el cerebro nos da las condiciones biológicas para existir. La espiritualidad nos otorga razones para vivir. A continuación abordaremos la máquina hipercompleja. Es de hacer notar que el pensamiento de Edgar Morin propone
que el cerebro humano no es un órgano estático, sino una máquina hipercompleja, definida por una estabilidad interna en constante movimiento. Desde la ontología de la complejidad superamos tanto el dualismo cartesiano como el reduccionismo biologicista. El cerebro no es un ordenador, ni un espejo que copia la realidad. Es un sustrato material de una unidividualidad racional, un órgano biológico que produce una realidad emergente, la mente, el espíritu y la cultura. La materia genera el pensamiento y el pensamiento configura la materia. Otro aspecto importante es el complejo de los complejos. Esta máquina hipercompleja opera bajo el principio dialógico. Las estructuras biologenéticas como el cerebro triuno y la división hemisférica. Estos no funcionan bajo una jerarquía lineal, sino como el complejo de los complejos. Es importante señalar que no existe una armonía cerebral estática, sino una homeostasis dinámica basada en la completabilidad conflictiva, donde el hemisferio izquierdo aísla y formaliza, el derecho contextualiza y unifica. La racionalidad humana coexiste, se nutre y es permanentemente desafiada por el afecto, la pulsión y el delirio. El conocimiento se autoorganiza precisamente a partir de los ruidos y el conflicto interno. Cabe señalar que esto nos traslada a la dimensión hermenéutica. Todo acto cognitivo es una traducción y reconstrucción de la realidad. El cerebro no recibe el mundo tal cual es, traduce los estímulos del entorno en impulsos bioeléctricos y los reconstruye a través de filtros culturales y teóricos. Ahora bien, el sistema neurobiológico, como el GPS cerebral, operan como un auténtico círculo hermenéutico existencial. Confrontamos nuestros mapas cognitivos previos en el entorno. Cuando la realidad los contradice, el sistema entra en crisis, obligando al cerebro a dudar de sus propios saberes para autoorganizarse en un nivel superior. Por tanto, el conocimiento no nace de la academia ni el lenguaje, nace en la raíz misma de la vida animal, como estrategia de supervivencia, pero se vuelve humano al convertirse en una incesante interpretación del ser. Muchas gracias. Saludos cordiales. Por acá la doctora Jessica Gutiérrez, continuando cómo expresamos y exhumamos. Computar, para Morín todo ser vivo, en primera instancia es un ser computante. La vida misma es computación. Tratar información para autoorganizarse y sobrevivir. También es el soporte técnico automático de nuestro cerebro. Consiste en ordenar, asociar y clasificar los datos básicos que recibimos desde el entorno para poder reaccionar rápido y sobrevivir día a día. En cuanto a la cogitación, que es el pensamiento propiamente dicho, emerge del cómputo, pero da un salto cualitativo. También es el pensamiento consciente y profundo que ocurre cuando nos detenemos a dudar, crear nuevas ideas y buscar el sentido de las cosas, yendo mucho más allá de lo que las reglas lógicas y automáticas dictan. En el bloque recursivo, Morín señala que la computación proporciona el conocimiento, su modo de organización básica, es decir, las reglas del juego, pero es la cogitación la que crea el sentido, interroga la realidad y abre paso a la complejidad. Uno no existe sin el otro. La existencialidad del conocimiento, donde el conocimiento como acto vital y egocéntrico es aquel que no solo permite conocer como un acto pasivo puramente teórico, sino surge como una necesidad biológica y existencial para el ser vivo, donde el sujeto necesita conocer su entorno para poder ecoorganizarse. Por lo tanto, el conocimiento nace de una postura existencial, egocéntrica y altruista, sociocéntrica, el sujeto que interactúa con una especie y con su cultura. Para la encarnación del conocimiento, cuerpo y espíritu, Morín rechaza la separación cartesiana entre mente y cuerpo. El conocimiento es existencial porque está arraigado en un cerebro físico, metabólico, animal y afectivo. Nuestras pulsiones, emociones, dolores y deseos no son ruido que estorban al conocimiento, sino el motor que impulsa y le da dirección. El vivir real. La dimensión ecoorganizadora, donde el conocimiento depende de las condiciones existenciales, sociales, históricas y culturales del sujeto, lo que Morín llama el ecoentorno. No conocemos en el vacío, conocemos desde nuestra cultura y nuestro tiempo. En la incertidumbre y finitud, al ser existencial, el conocimiento es frágil, relativo y está plagado de errores e ilusiones potenciales. Reconocer la existencialidad del conocimiento nos obliga a abrazar la autocrítica y aceptar la incertidumbre como parte de la condición humana. Los dobles del juego del conocimiento. En esta primera premisa, el juego cognitivo. Este juego cognitivo tiene varias herramientas o
componentes. El primero es el conocer el conocimiento, las crisis de certeza y la dialógica. Y estos van a estar fusionados en lo que es el pensamiento analógico y el pensamiento lógico. Conocer el conocimiento es una herramienta neutra ni un reflejo exacto de la realidad. Es una traducción, una reconstrucción de nuestro pensamiento, lo que percibimos del mundo. Y en el caso de las crisis de la certeza, se postula que el conocimiento no tiene un fundamento absoluto ni una base de verdad total o inmutable. La dialógica habla sobre que los procesos del pensamiento se desarrollan en líneas opuestas y es lo que enriquece todo nuestro pensamiento, es necesario para avanzar. En el pensamiento analógico conseguimos lo que son las metáforas, las imágenes, los símbolos, las semejanzas. Y el pensamiento lógico opera el rigor de la deducción, la separación nítida, los conceptos, el control, la verificación algorítmica. Y son tan necesarios la una como la otra porque la analogía sin lógica cae en el delirio y la lógica sin la analogía se vuelve rígida. Y en el segundo juego obtenemos lo que es la aprehensión del mundo y es cómo se ubica el investigador, el educando o el educador frente al mundo. Las dimensiones son la explicación, que es objetiva, y la comprensión, que es la parte subjetiva. La explicación, por su parte, reduce al fenómeno hasta la parte más simple y conseguir las leyes generales que relacionan la causa y efecto lineal. Y trata al estudiante como un objeto externo, neutro o lejano. Y en el proceso de la comprensión se aprende del fenómeno en su globalidad multidimensional y tiene proyección e identificación. Hay empatía y resonancia afectiva. La dinámica de la lógica entra en un bucle. Y este bucle consta de explicar para comprender o comprender para explicar. Y la propuesta final es la reorganización epistemológica, donde se habla del abismo, que al no existir certezas absolutas, el conocimiento debe aprender a navegar en él, y la reintegración al observar es cuando el sujeto debe incluirse dentro del proceso de observación y mantener presente que forma parte del fenómeno que estamos intentando comprender. Gracias.